Vamos a hablar de literatura en Hoy por Hoy Jaén, porque el pasado sábado en Linares, en el complejo La Tortuga Azul, se presentaba la segunda parte, el segundo capítulo, el segundo libro de una tetralogía de la que es autor de estos dos libros y evidentemente de los dos que están por venir, un periodista linarense, Emilio Prieto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en principio, cuéntanos un poco cómo a alguien joven como tú se le ocurre escribir no un libro, sino una tetralogía, así, para comenzar y además en forma de saga. Pues mira, es una historia con doble vertiente, porque yo parto de que siempre he querido ser escritor, publicar una novela. Cuando nació Freezy, nació en forma de sueño, como yo digo, porque nació esa idea a partir de un sueño que tuve y quise desarrollar, y se formó esa novela. Eso fue hace unos 4 años o así. Pero Liberando 7 Mundos es un libro que yo siempre he querido escribir. O sea, siempre desde que tenía pues 14, 15 años tenía esa idea en mente, y de hecho empecé a escribirla, hice 80 páginas y la dejé. Bueno, ya sabes, empiezas a estudiar la carrera, te cambias de ciudad, te vas a vivir a Madrid y al final pues eso se quedó estancado. Cuando nació Freezy vi que tenía 2 historias y un protagonista y dije, ¿por qué no? Y las auné de manera que tuvieran sentido y relación, y nació esa saga, no de 2, sino de 4, porque todavía quedan unos pocos más para cerrarla. Bueno, acabas de comentar que todo esto parte de un sueño. Exacto. Así es. Hace, pues, como te decía, 4 años, soñé con una escena en concreto relacionada con Freezy. Salía el protagonista, el niño pelirrojo, que tenía ese nombre, y por eso se ha respetado ese nombre. Salía una niña que era, yo por alguna razón sabía que esa niña era la Soledad, no entendía por qué un sentimiento tenía forma de persona, pero era así. Salía un señor que era un director del internado, que por alguna razón, no me preguntes por qué, era Andreu Buenafuente en mi sueño, y yo sabía que el director quería pues sacar provecho de la niña y aprovechar su esencia, digamos, su sentimiento, y Freezy lo impedía. Esa escena acabó, y esa escena fue el pie que a mí me impulsó a escribir mi primera obra. Primera obra en la que evidentemente, digo, pues para que sea una saga y para que no se rompa la estética, por decirlo así, aunque aparezcan estos personajes, no aparece Andreu. No, Andreu, con su nombre, Andreu evidentemente, porque entonces sería un desconcierto absoluto, supongo. Andreu, mira, sí te puedo decir que el personaje el que sale, que sería Andreu, que es el director Roswell, Frederick Roswell, es el director, y la ilustración que hemos hecho, que el trabajo de ilustración lo ha realizado Miguel Ángel Romero, sí está basado físicamente en Andreu, en Buenafuente. Pero bueno, no tiene nada que ver el personaje, la personalidad del personaje con la personalidad de Andreu, por supuesto. Evidentemente. Bueno, ¿y en qué, si tuviéramos que situar esta saga, esta historia en una época, Pues, hablaríamos de una época concreta o hablaríamos de una época imaginaria, por decirlo así, o mitad y mitad? Pues mira, si hablamos de Freezy hablaríamos de una época actual, pero si hablamos de Liberando 7 Mundos hablaríamos de una edad media en un mundo mágico. Te puedo dar esos pies. Bien, la primera se llamó Freezy, la segunda se llama Liberando 7 Mundos. ¿Y qué estás ahora? ¿Embarcado en la tercera parte de esta historia o todavía no? ¿O un escritor se toma su tiempo? ¿O esto cómo funciona? Pues mira, te cuento. En octubre terminé de escribir el libro, entre que se editó, se publicó, se preparó la presentación, ha pasado 3 meses. Esta semana empiezo ya con la tercera parte, que será Liberando 7 Mundos, será la parte 2 y se subtitulará La Última Corona. Empiezo ya porque tengo unas ganas de ponerme a escribir increíbles, porque ya llevo mucho tiempo y ya el cuerpo te lo va pidiendo también. O sea que, y además quiero pensar que tienes la historia en la cabeza y ahora Sí, falta pasarla a papel. Está basada a nivel de organización, ¿no? Yo tomo mis apuntes como de escritor, como yo digo, y cada capítulo está ya organizado. Los primeros 10 capítulos ya están organizados y creados, solamente queda pues ponerse en el teclado, empezar a teclear y llevarlas a cabo, hacerlo realidad. Bueno, ¿y cómo encuentra uno también, un escritor, a una editorial o a un valiente que imprima y que diga, venga, yo te lo saco? Pues eso es muy difícil. Es difícil porque las editoriales son empresas y no apuestan, ahora mismo no apuestan por gente joven, por escritores noveles que quieran publicar. Para ellos es un riesgo económico. Yo lo entiendo perfectamente. No saben si esa obra, después de la inversión publicitaria que yo haga, se va a vender o no.
Entonces, con Freezy estuvimos 2 años buscando editorial, fue imposible y finalmente decidí publicar por Amazon. Amazon no es una editorial, es un distribuidor, pero Amazon hace un trabajo excelente a la hora de imprimir, de maquetar lo que es el libro, de conformar las portadas, la calidad tanto de imagen como de papel es maravillosa y ellos pues trabajan bajo pedido, no hacen un stock que no saben si van a vender o no como hace una editorial, sino que según se va pidiendo, se va maquetando, formando el libro y se envía. Por lo tanto, tienen una filosofía laboral que a mí me parece muy correcta y no tengo ningún problema con ellos, estoy encantado de trabajar. Y por otra parte, proyectándonos un poco hacia el futuro, no sé yo cómo funciona la cabeza de un escritor, por eso pregunto. Hay 2 libros escritos, quedan otros 2. De una saga, como tú comentabas, que arranca en la época actual, pero que se va desarrollando en la Edad Media. ¿Sí? Y un escritor se va un poco especializando por ejemplo, en este tipo de géneros literarios o después de esta tetralogía, lo siguiente puede ser absolutamente diferente. Pues son saltos. Ahora mismo estoy en una etapa en la que estoy pegando saltos de géneros, porque Freezy yo siempre lo he denominado como un ensayo emocional con cuerpo de novela de ficción. Freezy tiene mucho de psicología, mucho de inteligencia emocional, de sentimiento, de la riqueza humana que todos llevamos dentro, de esa capacidad que todo el mundo comparte, que es sentir. Entonces Freezy es ese ensayo emocional, pero Liberando 7 Mundos es todo lo contrario a Freezy en ese sentido. No nos adentramos tanto en los sentimientos, sino más en una lucha de poder. Es un juego de tronos en ese sentido, ¿no? Porque todo el mundo quiere alcanzar pues ese poder, esa corona, todo el mundo tiene un interés oculto, una venganza oculta, unos planes. Entonces nos movemos en esas líneas a la par que estamos jugando con la mitología y todos los componentes que ya conocemos del mundo clásico, desde Casiopea hasta Andrómeda, Perseo, Medusa, Poseidón, el Olimpo. O sea, tenemos un mundo muy rico en magia, muy rico en ficción y claro, es un salto entre uno y otro que tiene una conexión evidente que no se puede descubrir porque es el pastel de esta historia, pero es un salto y los siguientes libros van a ser también saltos. Yo quiero que el público vaya variando conmigo. Una última cuestión. Cuando hablas de magia y de ficción, ¿estamos hablando de magia y de ficción con esos dioses del Olimpo como tú acabas de nombrar o estamos hablando de otras realidades? Estamos hablando de las 2 cosas. Yo creo que podríamos acoger las 2 cosas. Estamos hablando de un mundo mágico que no está en este mundo, en el nuestro. Es un mundo diferente al nuestro y es un mundo pues lleno de magia, porque tenemos que conocer cuál es el origen de ese protagonista, de ese Freezy, que se queda sin saber todavía por qué tiene un don poderoso que no ha terminado de descubrir, no sabe quién es, no sabe de dónde viene y claro, nos vamos al origen del personaje con el segundo libro para convertirlo en un héroe que todos necesitan para liberar esos 7 mundos, que son en verdad 7 territorios de un mismo mundo, pero creados con unas fronteras y una magia que hacen que sean infranqueables y estén protegidos por una serie de guardianes. Entonces vemos a un adolescente algo torpe y retraído enfrentándose, por ejemplo, a un dios como Poseidón. Son historias que la verdad son divertidas, pero también van enriqueciendo al lector y van enriqueciendo también al personaje como tal, que se va a ir convirtiendo poco a poco en el héroe que todos necesitan. Pues no desvelemos más detalles de estos Liberando 7 Mundos, presentado en Linares el pasado sábado, y de la novela de la que hemos hablado también en Hoy por Hoy Jaén, pues con Emilio Prieto Hurtado, periodista, muy joven periodista, y ya con 2 libros a sus espaldas y 2 en preparación. Emilio, muchas gracias por atendernos un ratito y que todo vaya bien y que se consiga liberar esos 7 mundos. Muy bien, gracias.